Evangelio de hoy, jueves 29 de agosto del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y encadenarlo en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la cual se había casado. Porque Juan decía a Herodes: «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, hacía muchas cosas, y le escuchaba de buena gana. Pero llegado un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea, entró la hija de Herodías y danzó, y gustó mucho a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, y te lo daré». Y le juró: «Lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino». Ella salió y dijo a su madre: «¿Qué pediré?». Y ella le dijo: «La cabeza de Juan el Bautista». Y al punto, entró aprisa al rey, y le pidió, diciendo: «Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban a la mesa, no quiso desecharla. Y al instante, enviando el rey un verdugo, mandó que fuese traída la cabeza de Juan, quien fue a la cárcel, le cortó la cabeza, la trajo en una bandeja, y la dio a la joven, y la joven la dio a su madre. Lo cual oyendo sus discípulos, vinieron, tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. Este pasaje del Evangelio de Marcos narra uno de los eventos más trágicos y conmovedores del Nuevo Testamento, la muerte de Juan el Bautista. Este relato no es solo una historia de crueldad y poder, sino que también revela las profundas tensiones entre la verdad, la justicia y el pecado en la vida humana. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, había tomado como esposa a Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Este acto era un pecado grave según la ley judía, y Juan no dudó en denunciarlo públicamente. La reacción de Herodías fue de odio profundo hacia Juan, buscando la manera de silenciar su voz. Aunque Herodes respetaba a Juan como un hombre justo y santo, su temor y debilidad moral lo llevaron a tomar decisiones que culminaron en el martirio del Bautista. Herodes es un ejemplo de cómo el poder, cuando está acompañado de debilidad moral, puede llevar a decisiones trágicas y destructivas. Aunque reconocía la santidad de Juan, Herodes era un hombre atrapado en su propia vida de pecado y compromisos con el poder. Su temor a perder su reputación ante sus invitados y a romper su juramento lo llevaron a tomar una decisión que iba en contra de su propia conciencia. En nuestra propia vida, este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo ejercemos el poder y la influencia que tenemos. ¿Estamos dispuestos a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o impopular? ¿O nos dejamos llevar por el temor al juicio de los demás y por el deseo de mantener una imagen que no refleja nuestra verdadera integridad? La historia de Herodes es un recordatorio de que el verdadero poder se ejerce con justicia, humildad y valentía moral. Herodías es una figura central en este relato, representando la fuerza destructiva del rencor y la venganza. Su odio hacia Juan el Bautista no solo era personal, sino que también estaba motivado por su deseo de mantener su posición y su orgullo. El rencor de Herodías la llevó a manipular a su hija y a usar la debilidad de Herodes para lograr su objetivo de eliminar a Juan. El rencor es una emoción poderosa que, si no se controla, puede llevar a acciones destructivas. En el caso de Herodías, su rencor la llevó a cometer un asesinato, utilizando a su propia hija como instrumento. Este pasaje nos advierte sobre los peligros del rencor y la venganza, que no solo destruyen a los demás, sino que también corrompen nuestro propio corazón. En la vida cristiana, estamos llamados a perdonar y a dejar de lado el rencor. Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Aunque el perdón puede ser difícil, es esencial para nuestra sanidad espiritual y para mantener la paz en nuestro corazón. La historia de Herodías nos recuerda que el rencor solo conduce a la destrucción y que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de perdonar y dejar ir. Salomé, la hija de Herodías, juega un papel crucial en este relato. Aunque es manipulada por su madre, su decisión de pedir la cabeza de Juan el Bautista muestra cómo la influencia de los demás puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas.
Salomé es un ejemplo de cómo las personas jóvenes o influenciables pueden ser llevadas a cometer actos terribles cuando no se les enseña a discernir entre el bien y el mal. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la influencia que ejercemos sobre los demás, especialmente sobre aquellos que son más jóvenes o vulnerables. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de guiar a los demás hacia la verdad y la justicia, en lugar de llevarlos por un camino de error y pecado. También nos recuerda la importancia de enseñar a los jóvenes a tomar decisiones basadas en principios morales sólidos, en lugar de simplemente seguir las expectativas o deseos de los demás. La historia de Salomé es una advertencia sobre cómo la falta de discernimiento y la influencia negativa pueden llevar a decisiones destructivas. Finalmente, la muerte de Juan el Bautista es un testimonio de fidelidad y valentía en medio de la persecución. Juan no dudó en proclamar la verdad, incluso cuando sabía que eso lo pondría en peligro. Su muerte es un recordatorio de que seguir a Dios a veces requiere sacrificios, incluso hasta el punto de dar la vida. El martirio de Juan también prefigura el sacrificio de Jesús, quien, como Juan, fue rechazado y condenado por los poderes de este mundo. Ambos muestran que el verdadero discípulo de Dios no teme a la muerte, porque sabe que la vida eterna está garantizada en la fidelidad a Dios. En nuestra vida, estamos llamados a seguir el ejemplo de Juan el Bautista, siendo fieles a la verdad y a la justicia, incluso cuando enfrentamos oposición o persecución. Su vida y su muerte nos inspiran a ser valientes en nuestra fe y a confiar en que Dios es nuestro defensor y recompensa final. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por el testimonio de Juan el Bautista, que nos muestra el camino de la valentía, la verdad y la fidelidad. Te pedimos que nos des la fortaleza para seguir su ejemplo, proclamando tu verdad con valentía, incluso cuando enfrentamos oposición o peligro. Líbranos, Señor, de la debilidad moral y de la tentación de complacer a los demás a expensas de la justicia. Ayúdanos a ser firmes en nuestra fe y a tomar decisiones basadas en tus principios, no en el temor al juicio humano. Finalmente, Señor, te pedimos que nos mantengas fieles a ti hasta el final, confiando en que tu recompensa es segura. Que, como Juan el Bautista, podamos ser testigos valientes de tu verdad y vivir una vida que te honre en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.